Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Giovanni Arredondo. Mis compañeros de mi grupo de trabajo son Carlos Jara y María Miró. Y nosotros vamos a presentar la correlación entre la experiencia laboral, el ingreso financiero y el desempeño. Nuestro tema escogido fue la relación de los años de experiencia entre el ingreso monetario y la evaluación de desempeño en notas a los trabajadores del rubro de mecánica, utilizando herramientas estadísticas para identificar la correlación significativa. Nuestro objetivo es analizar la relación entre los años de experiencia, el ingreso monetario y la evaluación de desempeño de trabajadores del rubro de mecánica, para identificar y cuantificar la correlación significativa entre estas variables, con el fin de comprender cómo la experiencia influye en el rendimiento y la remuneración dentro del sector. Este proyecto tiene como finalidad analizar la relación entre la experiencia de los trabajadores con su nivel de desempeño. Utilizamos para ello la escala Likert para ver si influye también con su remuneración mensual. A través de una base de datos de un jefe de mantenimiento veremos si existe una correlación positiva entre estas variables. Y también será un modelo de regresión lineal simple, con ayuda de herramientas estadísticas para ver si estas variables influyen. Para obtener los datos nosotros hicimos una encuesta en Google Forms. Y bueno, le dejamos el link aquí para que usted pueda abrirlo y revisar las preguntas que hicimos con mi grupo. A continuación le presento las preguntas que utilizamos en nuestro formulario. Todas estas preguntas están hechas en base para saber si hay una correlación positiva entre la experiencia, el ingreso y el desempeño. Por ejemplo, en la primera pregunta nosotros le preguntamos a los usuarios: ¿cuántos años de experiencia en tu rubro tienes? Esa es una pregunta libre donde la gente respondió en base a su experiencia. Bueno, por ejemplo, en nuestra pregunta 4 también pusimos: ¿cuál es su satisfacción en base a su remuneración por su nivel de estudio? Ahí utilizamos la escala Likert. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos que nada satisfecho. En el nivel 5 encontramos que la gente podía escoger si estaban totalmente satisfechos. En la pregunta número 6, nosotros le preguntamos a los usuarios: ¿cuántos clientes atienden en promedio al mes? Eso es una pregunta libre, cuantitativa, discreta. En la pregunta 8 le preguntamos a los usuarios: ¿ha tenido capacitaciones por parte de la empresa? Ahí teníamos dos opciones, que sería sí o no. Y también había una ramificación de esa pregunta, donde nosotros le preguntamos a los usuarios si es que tuvieron qué tipo de capacitación, que podrían ser hidráulica, técnica predictiva, soldadura, riesgo y salud, sistemas eléctricos, etcétera. Esa era una pregunta cualitativa nominal. La pregunta 10 le preguntamos a los usuarios: ¿cuántas horas trabaja en la semana? Las alternativas son 45 horas, más de 45 horas o menos de 45 horas. Eso es una pregunta cuantitativa discreta. A continuación le presento nuestro análisis en Excel, que es a partir de la pregunta número 1, que sería: ¿cuántos años de experiencia lleva en su rubro? Nosotros hicimos una tabla dinámica para lograr ordenar los valores, que sería rango de edad, frecuencia relativa. Nosotros hicimos 100 encuestas. Entonces tenemos que de 2 a 3 años hay 42 personas que tienen esa experiencia. De 4 a 5 años, 37, y de 6 a 7 años, 21. La moda nos dio que hay más personas que con 3 años de experiencia, y serían 42. El promedio nos dio 4,15. La covarianza desde el 36%. Y percentil 4. Nosotros tuvimos una correlación de 0,7, que eso significa que no hay una correlación directa. Eso quiere decir que la experiencia que uno lleva trabajando no afecta en la remuneración de una persona. Esa fue nuestra conclusión de la primera pregunta. Otra de las preguntas fue cuál es su remuneración. Lo que 24 personas nos respondieron entre 600.000 a 800.000, 32 personas entre los 800.000 a 1.000.000, 20 personas entre 1.000.000 a 1.200.000, 10 personas entre 1.200.000 a 1.400.000, 6 personas entre 1.400.000 a 1.600.000, 3 personas entre 1.600.000 a 1.800.000, 5 personas entre 1.800.000 a 2.500.000. El promedio sería 1.088.500, en la moda 900, la covarianza 34% y el percentil 0,15. La correlación de remuneración de clientes que atiende al mes es de 0,0455476668, lo que implica que hay una correlación baja. El modelo lineal tiene una nula capacidad predictiva. Aquí en este caso la variable sería la cuantitativa continua y el número de encuestados 100. También tenemos una gráfica de dispersión lineal y un histograma. Otra pregunta planteada fue el desempeño obtenido a lo largo de su trabajo. En la tabla de resumen, 25 personas nos respondieron que estaban nada satisfechos, 22 poco satisfechos, 24 personas neutral, 23 muy satisfechos, 6 totalmente desatisfechos. Aquí en este caso la moda sería nada satisfecho. La percepción general es negativa, ya que el 47% no ha tenido un buen desempeño y por otro lado el 24% de las personas ha tenido un desempeño neutral. El número de encuestados fueron 100 y la variable sería cuantitativa discreta. Y también tenemos un gráfico de barra. Otra de las preguntas fue la satisfacción en base a su remuneración. Lo que 14 personas respondieron nada satisfecho, 13 poco satisfecho, 32 neutral, 22 muy satisfecho, 19 totalmente satisfecho. En este caso la moda sería neutral. La percepción general es positiva, ya que el 31% de los entrevistados ha estado satisfecho con su remuneración. Y por otro lado, el 32% está neutral a base de su remuneración. La cantidad de encuestados fueron 100 y la variable es cuantitativa continua. Y tenemos también una gráfica de barra.
Otra pregunta fue si ha tenido accidentes o problemas de salud relacionados con su trabajo, lo que 30 personas respondieron que sí y 70 que no. La moda sería que no. La variable cualitativa nominal, cantidad de encuestados fueron 100 y hay un alto porcentaje que no ha tenido accidentes en el cual es un 70% de los encuestados. Y también tenemos un gráfico de torta. Otra de las preguntas fue cuál ha sido su accidente, lo que 5 personas nos respondió atrapamiento, 9 caída, 4 cortes, 5 electrocución, 4 quemaduras, 70 no aplica y 3 otros. La moda sería la caída en este caso, la tipo de variable sería cualitativa nominal y cantidad de encuestados 100. En conclusión, solo el 30% de los encuestados ha tenido accidentes laborales, el cual es un porcentaje alto referido al porcentaje a nivel nacional. Por otro lado, el 9% de los encuestados ha tenido accidentes de caída, el cual es el más común. Y también hicimos un gráfico de torta. ¿Cuántos clientes atiende en promedio al mes? En la tabla de resumen, 43 personas nos respondieron entre los 0 a 200 personas, 16 entre los 201 a 400, 15 entre los 401 a 600, 12 entre los 601 a 800, 9 entre 801 a 1000, 5 entre los 1001 y 1400. El promedio sería 398,4, la covarianza 85%, el percentil 347,5 y después 340,51, 34, 86, 3. El tipo de variable sería cuantitativa discreta, la cantidad de encuestados serían 100 y en conclusión el rango que más se repite en los encuestados es de entre los 0 a 200 clientes por mes, con un 43% y por otro lado el promedio de los clientes es de 398. Y también tenemos una gráfica de histograma. Bueno, otra pregunta que planteamos en los encuestados fue qué especialidad se desempeña. Bueno, como respuesta tenemos sistema eléctrico con una cantidad total de 25 personas. Tenemos por otro lado sistema hidráulico neumático con una cantidad de 27 personas. También tenemos soldadura con una cantidad de frecuencia de 27 personas. Tornería con 21 personas. Y la suma de esto nos da a un total de 100 personas encuestadas. También tenemos que la moda son los sistemas hidráulico neumático y también soldadura con una cantidad de 27. Bueno, el tipo de variable es cualitativa nominal y la cantidad de encuestados, como nombrado anteriormente, es de 100. En conclusión, el 54% de los usuarios indican que se desempeñan en la especialidad de sistema hidráulico neumático y soldadura. Por otro lado, la sigue con un 25% la especialidad relacionada con sistemas eléctricos. Otra pregunta que le hicimos al encuestado que es, ¿ha tenido capacitaciones por parte de la empresa? Bueno, esto fue una pregunta de tipo ramificación. Fue un total de respuestas sí y no, con un total de respuestas de sí con un 75%, con lo que de la frecuencia relativa acumulada nos arroja un 75% y no fueron un total de 25 respuestas, con una frecuencia relativa acumulada de 25. También tenemos que la moda fue sí, el dato que más se repitió es sí, con un total de 75. En conclusión, el 75% del encuestado ha tenido capacitaciones por parte de su empresa, lo que es un porcentaje alto e implica que tener capacitaciones es positivo para una empresa ya que se especializan más y tienen un mejor desempeño. También podemos observar en la parte superior derecha un gráfico de torta. También nombrar que el tipo de variable es una cualitativa nominal. Otra pregunta que planteamos que fue la siguiente, ¿qué capacitación ha tenido? ¿Qué curso? Esta pregunta fue planteada la anterior también. Bueno, tenemos una cantidad de usuarios que respondieron hidráulica neumática 13, Rego y Salud 11, Sistema Eléctrico 11, Soldadura 14, Técnica Perspectiva 13, no aplica, que va a base de la pregunta anterior de los que no tenían capacitación, y otras capacitaciones respondieron 13 personas. Bueno, el dato que más se repitió fue la soldadura, esa es nuestra moda. El tipo de variable es una cualitativa nominal. También nombrar que tenemos el gráfico de torta, o de círculo, la parte superior derecha. En conclusión, el 25% de los usuarios no ha tenido capacitaciones por parte de la empresa y por otro lado, con un 14% lidera la soldadura. Aunque las cantidades son muy similares entre sí, es decir, no hay una diferencia de más de 5% en cantidad por cada capacitación recibida por parte de los entrevistados. Una pregunta fue, ¿qué nivel de estudio ha planteado? Bueno, tenemos tres alternativas: nivel medio completo con una cantidad de 13 personas, nivel profesional completo con un 35 personas respondidas, nivel superior técnico completo con un total de 49, lo que da una suma de 100%. Bueno, también nombrar que la moda fue el dato que más se repitió, que fue nivel superior técnico completo. También podemos observar el gráfico de torta o círculo en la parte derecha de la presentación y también concluir que casi el 50% de los entrevistados poseen un nivel superior técnico completo y un 35% poseen nivel profesional completo, lo que concluye que el 84% de los entrevistados tienen estudios previos en educación superior completo, lo cual es una cantidad alta. También nombrar que la variable es cualitativa ordinal. Otra pregunta planteada fue ¿cuántas horas trabaja en la semana? Bueno, esta pregunta se la hicimos de forma alternativa, donde la frecuencia relativa es de 55 usuarios respondieron que trabajan menos de 45 horas, también tenemos que 24 usuarios trabajan 45 horas y más de 45 horas trabajan un total de 25 usuarios, lo que da una suma de 100 personas. Bueno, también cabe recalcar que en conclusión el 55% de los encuestados trabaja menos de 45 horas, lo cual puede que tenga un impacto negativo en su remuneración mensual. Por otro lado, el 45% de los encuestados trabajan 45 horas o más. También nombrar que el tipo de variable es cuantitativa discreta. En la parte derecha podemos observar un gráfico de barras que representa gráficamente nuestros datos. También nombrar que el promedio no se puede sacar ya que tenemos datos que son escritos, no son números en sí, donde son rangos. Lo mismo sucede con la covarianza, percentiles y las desviaciones. Y el dato que más se repite es la moda, que menos de 45 horas es la cantidad que más trabajan los encuestados. En conclusión, el análisis estadístico realizado sobre la relación entre los años de experiencia, el ingreso monetario y el desempeño laboral de los trabajadores del rubro de mecánica permitió obtener conclusiones relevantes y útiles para el sector. Los resultados evidencian que no existe una correlación significativa entre la experiencia y la remuneración, lo cual esto cuestiona la percepción común de los que más años llevan de trayectoria necesariamente implican mejores ingresos.
Además, se identificó que el desempeño laboral tampoco presenta una relación clara con el número de clientes atendidos ni con la remuneración, lo que sugiere que otros factores podrían estar influyendo en estas variables. Pese a ello, se observaron unos aspectos positivos como un alto porcentaje de trabajadores capacitados por su empresa y un gran número de empleados con estudios técnicos o profesionales completos, lo cual representa una base sólida para el desarrollo del talento humano en el área mecánica. También se destaca una baja tasa de accidentes laborales y una percepción relativamente positiva respecto a la satisfacción de la remuneración. En resumen, este estudio entrega una visión integral sobre los factores que impactan en el ingreso y desempeño de los trabajadores del área mecánica, subrayando la importancia de considerar múltiples variables más allá de la experiencia para establecer políticas de remuneraciones justas y eficaces. Finalmente, se resalta el valor de la capacitación y la formación técnica como pilares fundamentales para mejorar el rendimiento y la seguridad laboral.